Padre, yo pongo mi vida imperfecta como pastor, como predicador en tus manos. Te pido que me laves, que me limpies, y cada persona en la cual hoy va a ser depositada esta palabra, permite que esta palabra dé fruto y sea prosperada en aquello para la cual tú la envías. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero ser un oidor y un hacedor de tu palabra. Señor, cámbiame, quita toda distracción, todo lo que me quiera robar tu palabra, y permite que hoy, Señor, tu palabra penetre en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te adoramos y te bendecimos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Démosle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes. Puedes tomar asiento, por favor. Vamos a ir a la palabra en este momento. Quiero invitarle a que vaya al Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, versículo 3. Y el tema que vamos a compartir hoy se llama: me siento seco y sin fuerzas. ¿Cómo es, iglesia? Me siento seco y sin fuerzas. Y dice el Salmo capítulo 32, versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén y amén. Démosle un aplauso, por favor, a la palabra del Señor. Aquí está hablando el salmista y está diciendo cómo se siente. Él está manifestando que hay algo que ha pasado en su vida, no se siente bien. Dice que su verdor se ha convertido en sequedades de verano. En otras palabras, él está comparando su vida. Pongamos la imagen que está allí adelante. Está comparando su vida a lo que usted ve allí en esa pantalla. Él se siente así. Siente como que si un paraíso, algo que está lleno de fruto, de verdor, se hubiera convertido en algo estéril, en algo seco. Dice: se convirtió mi verdor en sequedades de verano. El salmista David se siente seco. La pregunta es: ¿por qué él se siente así? Sin duda hay muchas razones, pero yo quisiera preguntarte: ¿cómo está tu vida espiritual hoy en día? ¿Será que tu vida espiritual o mi vida espiritual está así como lo vemos en esa imagen? Seca, estéril, sin frutos. Pon la siguiente imagen. ¿Cuál de estas dos imágenes, si tu vida fuera un paisaje, si tu vida fuera un campo, cuál de estas dos imágenes reflejaría tu condición espiritual hoy? ¿Estarías así como ese campo verde, con frutos, con buenas hojas, con vida? ¿O estarías como ese desierto seco, sin vida, muerto? Algunas veces llega a nuestra vida ese sentir de sequía espiritual, nos sentimos secos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del salmista, él estaba seco. Él estaba seco por un pecado que había cometido. Y dice que mientras que él callaba, mientras que él no confesaba ese pecado, él sentía que su vida se volvió seca, se perdió su verdor, su frescura. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado tiene la capacidad de secarnos. Si tú tienes un pecado en tu vida, si no has confesado una falta que tú tienes delante de Dios, pues poco a poco empiezas a secarte
hasta que te vas y te alejas y te apartas de Dios. Pero no solamente nos secamos por causa del pecado, algunas veces nos secamos espiritualmente y nuestra vida queda como ese árbol que vemos allí en palos por el descuido espiritual, porque empezamos a descuidarnos en la oración, porque empezamos a descuidarnos en la palabra, porque empezamos a descuidarnos en esas disciplinas espirituales. La Biblia dice no dejando de congregarnos. El no congregarnos también va trayendo esa sequedad, esa sequía a nuestro corazón. Entonces todo esto nos habla de un descuido cuando dejas de servirle a Dios, cuando dejas de buscar su presencia, cuando empiezan a pasar días sin que lees la palabra. Poco a poco tu vida se va volviendo raquítica y te sientes como ese desierto. ¿Por qué muchas veces más viene la sequía espiritual a nuestras vidas? Por el cansancio, porque muchas veces quizás hemos estado esperando una respuesta de Dios y pasa el tiempo y no vemos esa respuesta, o estamos en desiertos, en problemas, en dificultades que duran por mucho tiempo y nos sentimos secos en nuestra vida. Perdemos el vigor, perdemos la vida, nos secamos y perdemos la fuerza. Así que conserve usted primero esa imagen. Esta es la imagen que nos muestra la Biblia de el salmista David. Fíjense que David era un hombre de Dios, pero en este momento de su vida se sentía seco y sin fuerzas. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual. Pongamos allí el versículo. Dice: fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Así que vemos que él se siente seco y sin fuerzas. La otra imagen que yo quiero sembrarles, la primera es la de un árbol seco de desierto. La segunda imagen que yo quiero mostrarles a ustedes, pongamos el siguiente texto. La Biblia nos habla de un hacha. Fíjense usted esto, un hacha que va perdiendo el filo. Esta es otra imagen que nos da la Biblia para una vida espiritual seca. Así como usted ve allí esa hacha que está ya oxidada, que está sin filo y que por el descuido y por el paso del tiempo va perdiendo la efectividad. La Biblia muestra también esta figura en la vida del creyente. Fíjate, dice Eclesiastés 10, versículo 10: si el hacha se desafila y no se le vuelve a afilar, ¿qué habrá que hacer? Habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Entonces, fíjense que nos está hablando de un hacha que pierde el filo, y al perder el filo le toca a la persona que tiene ese instrumento hacer más fuerza. Y obviamente eso va a traer un cansancio, un agotamiento y una falta de efectividad en su vida. Mire cómo lo dice esta versión, palabra de Dios para todos. Dice: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Es muy difícil en la vida estar tratando de conseguir cosas, de lograr resultados con un hacha sin filo. Quiero que miremos la siguiente imagen, pongámosla allí, ahí está. Así que nuestra vida puede estar como la primera imagen, como un árbol seco, como un desierto sin fruto, o puede estar como un hacha sin filo que no produce resultados, que no logra avanzar. ¿En cuál de estas dos hachas tú ves representada tu vida? ¿Un hacha llena de filo o un hacha oxidada, sin filo? Mira esta historia que me parece muy importante que la escuchemos. Dice: en cierta ocasión,
un hombre joven llegó a un campo de leñadores, ubicado en la montaña con el objetivo de obtener trabajo. ¿A qué llegó ese joven a ese campo? A trabajar. Durante su primer día de labores trabajó arduamente y como resultado taló muchos árboles. Ustedes han escuchado ese dicho por ahí que dice: escoba nueva barre bien, ¿cierto? El hombre llegó con fuerzas y llegó y empezó a trabajar y parece que le fue muy bien. Pero el segundo día trabajó tanto como el primero, pero su producción ya no fue la misma. Dice, fue escasamente la mitad del primer día. El segundo día ya no le estaba yendo tan bien, ya no estaba obteniendo los mismos resultados. Durante el tercer día se propuso mejorar su producción. Él dijo, voy a tratar de hacerlo como al principio, pero por más que golpeaba con furia el hacha contra los árboles, sus resultados fueron nulos. El capataz, al ver los resultados del joven leñador, le preguntó, esta es la pregunta del millón: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Porque te estás matando, estás golpeando con más fuerza, pero no estás obteniendo los mismos resultados. ¿Qué pasa? ¿Ya afilaste el hacha? El joven respondió, realmente no he tenido tiempo de hacerlo. He estado muy ocupado cortando árboles. Entonces fíjense que está en actividad, pero no tiene productividad. Y escucha la enseñanza de esta reflexión. ¿Te has sentido tú alguna vez como este joven? Golpeas con fuerza para solucionar ese problema, pero no consigues una solución. Te esfuerzas en tu matrimonio, pero parece que no avanzas. Te esfuerzas en la vida, pero te sientes estancado. Le metes muchas ganas a un proyecto y no ves que tenga ningún progreso. De pronto estás luchando con todas tus fuerzas por conseguir tener una mejor relación con tu familia. No lo logras. Has hecho una pausa en el camino. ¿Cuál es ese árbol que intentas derribar y no lo consigues? Has hecho una pausa en el camino en tu afán para ver mejor qué es lo que está pasando. A lo mejor estás como un hacha sin filo y por eso no logras resultado. Estamos muchas veces así. Quizás empezamos como cuando todo lo empezamos, cuando una persona empieza un matrimonio, cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos un proyecto, cuando empezamos un negocio, cuando empezamos una carrera. Empezamos como con muchas ganas, con muchas fuerzas, pero en el camino llegamos a un momento donde nos secamos, donde nos desafilamos, donde no logramos avanzar, llegamos a un tope. Esta es la segunda imagen que yo le quiero presentar, que nos muestra la Biblia. La primera, la de David, un hombre que se siente como un árbol seco en un desierto, sin vida, que perdió el verdor. Y muchas veces tú puedes llegar así en tu vida espiritual y estás aquí en la iglesia y eres cristiano, pero como que no sientes gozo, no sientes alegría, se fue la paz, mantienes enojado, te sientes estancado. Ahí está la imagen del árbol seco, o la imagen que nos da la Biblia del hacha sin filo, algo que no avanza, que perdió su efectividad. Pero fíjate que te quiero mostrar una tercera imagen que nos da la Biblia. Esa imagen se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, donde Dios habló con el profeta y le da una tremenda visión. Y la visión que le está dando al profeta es una visión que habla de la condición de su pueblo.
Está allí en Ezequiel 37, versículo 1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Eso fue lo que vi, la tercera imagen: huesos, huesos. Y dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, esos huesos, ¿cómo estaban? Secos en gran manera. Me dijo luego el Señor: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esos huesos que tú estás viendo secos, esos huesos son mi pueblo. Escuche lo que le está diciendo el Señor al profeta: esos huesos secos son mi pueblo. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron. ¿Cómo se sentían ellos? Secos. Pereció nuestra esperanza, se sentían sin esperanza. Y somos del todo destruidos, se sentían secos, sin esperanza y destruidos. Miremos la siguiente imagen, por favor. Esta es la tercera imagen. La imagen de... ¿Usted le gustaría pasar por un campo de esos? Yo creo que no. Y cuánto más, si eso que usted está viendo allí, dice Dios, esto no lo dijo un hombre, dijo: así está mi pueblo, así está mi pueblo, muertos, secos, sin vida, sin esperanza, tirados en el piso. Entonces mire usted esas tres imágenes: un árbol seco que perdió su verdor, un hacha sin filo que ya no corta, y unos huesos en el piso tirados, secos, sin vida. La condición de su pueblo. Ahora, si esto está en la Biblia, es porque quizás en algún momento de nuestra vida podríamos estar así. ¿Y qué tal que fuera hoy? ¿Qué tal que tu vida estuviese así hoy, espiritualmente? ¿Cómo estás? ¿Estás en tu verdor? ¿Estás con todo tu fuego? ¿Estás al máximo de tu potencial? ¿Estás logrando realizar tu propósito en Dios? ¿O estás estancado? ¿Estás seco? ¿Has perdido tu esperanza? ¿Has perdido tu vigor, tus sueños, tu propósito con Dios? Ahora, cuando el Señor ve esta condición, obviamente Dios no quiere ver a su pueblo así. Dios no quiere ver a su pueblo como un árbol seco, como un hacha sin filo, ni como huesos secos. Por lo tanto, Dios le dice al profeta: empieza a profetizar sobre esos huesos, porque yo necesito que ese pueblo se levante y se convierta en un ejército. Ahí está en el versículo 12. Dice: por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Háblale a esas personas que se sienten como esos huesos. Háblale a ese pueblo que se siente seco, que ha perdido su efectividad. Háblales y dile: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pero no para enterrarte, sino para hacerte salir de esa tumba en que te has metido. Dice: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En el versículo 9 le dijo Dios al profeta: profetiza al Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde tenía que profetizar? Al Espíritu. Y ojo que le está hablando el Espíritu con la E minúscula. Está hablando que tenía que hablarle a esa parte interior. Porque cuando tú estás seco, cuando has perdido tus fuerzas, cuando estás sin aliento, cuando has perdido tu efectividad, es una cuestión en tu espíritu. Es algo espiritual, es algo espiritual. Entonces dice el Señor: profetízale al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Y habla ahora al Espíritu Santo: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es decir,
que si tú y yo hemos llegado a nuestra vida a sentirnos de esa manera, como un árbol seco, como un hacha sin filo, como un campo de huesos secos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos clamar al Espíritu de Dios y decirle: Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mi vida, levántame, avívame de nuevo. Y dice la Biblia que cuando él empezó a profetizar esto, dice en el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. En esos huesos entró el Espíritu Santo, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y se convirtieron en ¿qué? En un ejército grande en extremo. Esto es lo que Dios quiere hacer en la iglesia, en su pueblo, de llevarnos de una condición de desesperanza, de sequía, de inefectividad, de muerte, llevarnos a ser un poderoso ejército, guerreros para Él. Ahora, no solamente nos muestran que los huesos secos pueden volver a vivir, sino que hay una parte en la Biblia que a mí me encanta, y es la parte donde muestra que un palo, que un árbol seco puede reverdecer. La Biblia nos muestra allí en el libro de Números capítulo 17, y los voy a poner dentro del contexto. El pueblo había murmurado contra Moisés, y entonces el Señor llama a los líderes y dicen: traigan cada uno una vara. Una vara, ¿usted sabe qué es una vara? Un palo seco, sin vida, que obviamente un día fue parte de un árbol que tenía vida, pero ahora es un palo inerte, muerto. Y dice: traigan esas varas. Y todos trajeron esas varas y las pusieron en la presencia del Señor. Dice la Biblia que las dejaron ahí una noche. Y dice la Biblia en el versículo 7 de Números 17: y Moisés puso las varas delante de Jehová. ¿De dónde puso esas varas? En la presencia del Señor, en el tabernáculo del testimonio. Y el versículo 8 dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que una vara, un palo muerto, la vara de Aarón de la casa de Leví, había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. ¿Cómo es posible de que tú cojas un palo y que lo dejes allí guardado en la presencia de Dios, y que al otro día, ni siquiera en un mes, 2 meses, en una sola noche, en la presencia de Dios, eso empezó a reverdecer? ¿Cuántos saben que eso es simplemente un milagro? Eso es sobrenatural. Reverdeció, y no solamente que le salieron ramas, sino que se puso verde, sino que le salieron flores y produjo fruto. Y eso nos habla de la capacidad que tiene Dios de tomar una vida seca, porque quizás tú estés como un palo seco, muerto, como un desierto estéril, pero lo que tú y yo necesitamos es meternos en la presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo, llamar al Espíritu y meternos en la presencia de Dios de nuevo, para que podamos volver a retomar ese reverdecer espiritual, para que podamos recuperar esa vida, para que volvamos a tener esperanza, para que volvamos a tener efectividad en la vida. Escuche, Isaías 40, versículo 28, es un versículo muy especial. Son unos versículos lindos donde Dios habla de darle fuerza al que está cansado, al que ha perdido la efectividad, el filo en la vida. Dice la Biblia: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Dios no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, es como tú tomar un hacha que no tiene filo, que ya no sirve para nada, pero cuando va a la presencia de Dios,
que no tiene filo, vuelve y le da filo, le vuelve a dar fuerzas. Dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante sus manos y diga, yo espero en Jehová, yo tendré nuevas fuerzas, yo levantaré mis alas como las águilas, yo correré y no me cansaré, yo caminaré y no me fatigaré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Cuál es tu condición espiritual? Ya hay 3 imágenes. ¿Estás seco como un árbol? ¿Estás como una hacha sin filo? ¿Estás como unos huesos secos? Dios nos habla hoy a través de su palabra que Él puede a los huesos secos convertirlos en un ejército, a una vara seca volverle a dar frutos, a algo que no tiene fuerzas, efectividad, volverle a dar efectividad, a un hacha sin filo, volver a sacar filo. Y yo creo que tú y yo necesitamos. Este tiempo de cuarentena ha hecho desastres, no solamente en la economía, no solamente en la salud de mucha gente, sino en la vida espiritual de las personas, en la iglesia. Hay muchas personas que se han secado espiritualmente. Hemos sabido de personas que se han apartado, y hay mucho cristiano que está así, que esta cuarentena lo tiene al borde. Ahora lo que se viene, ahorita llega un tiempo de diciembre donde viene la parranda, donde viene las ofertas, la borrachera, tantas cosas que se levantan. Y si tú y yo no estamos fortalecidos, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, verdes espiritualmente, podría ser un desastre nuestro terminar este año. Fuera de que hemos tenido un año terrible con tantas cosas que han sucedido, la idea es que tú no termines seco como un árbol de desierto, ni que termines como un hacha sin filo, ni que termines como un hueso, un campo de huesos secos, sino que tú y yo podamos terminar este año con fuerzas, con vigor. En un mes y algo de días estaremos a punto de entrar en un nuevo año. ¿Y cuántos saben que necesitamos desde ahora esas nuevas fuerzas? Una visión clara, estar renovados. Entonces necesitamos quiero que leamos esto en Jueces 15, versículo 18 y 19. Aquí nos habla la historia de Sansón. Sansón en algún momento de su vida se sintió seco, perdió toda su fuerza batallando, luchando. Dice que se enfrentó a 1000 hombres con una quijada de burro en la mano, pero quedó en el piso tirados, se le fueron todas las fuerzas, quedó agotado, quedó tirado, quedó con una sed terrible. Y cuando se vio así, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Señor, tú me has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Tú has dado grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Señor, me vas a dejar morir de sed, sin fuerzas, cansado, agotado. Entonces Dios abrió la cuenca, abrió un pozo para él, y salió de allí agua, y él bebió. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué hice? Y recobró su espíritu. Ojo, porque acuérdese que cuando uno está seco es un problema del espíritu, es un problema espiritual. Y fíjense que cuando Sansón bebió esa agua, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Enacor, ¿verdad? Un momento donde él volvió a fortalecerse, volvió a tener vida, volvió a afilar su hacha. Y quizás tú y yo nos hemos debilitado, hemos gastado nuestras fuerzas batallando, luchando. Necesitamos, antes de terminar este año, fortalecernos en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si tú te pones de pie un momento y le dices: Señor,
Hoy quiero afilar mi hacha en ti. Quiero animarte a que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo donde nos levantemos del polvo, donde volvamos a afilar nuestra hacha en Dios para que volvamos a ser efectivos en su mano, donde volvamos a renovar nuestra visión, donde volvamos a clamar a Dios por ese verdor espiritual, donde nos convirtamos en soldados en ese ejército en vez de estar tirados en el piso como huesos secos. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu palabra en esta hora, Señor, porque tu palabra dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Señor, hoy venimos delante de ti. No podemos impresionarte. Tú conoces nuestra condición espiritual. Tú sabes si estamos como un árbol verde lleno de hojas y de frutos, o si estamos como un tronco seco que ha perdido sus hojas, sus frutos, que nos sentimos en un desierto, quizás golpeados por el sol de la prueba, de las circunstancias, o quizás el pecado ha avanzado en nuestra vida, no hemos confesado, hay cosas ocultas en nuestra vida que nos han secado, Señor, o nos hemos cansado, o hemos tenido un descuido espiritual durante este tiempo de pandemia. Pero hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, así como esa vara en una noche en la presencia de Dios pudo reverdecer, hoy creemos en el nombre poderoso de Jesús. Creemos, oh Dios, que podemos reverdecer en tu presencia. Levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito que tú avives mi espíritu. Yo necesito que tú soples en mi espíritu. Yo necesito que tú refresques mi vida, que tú renueves mi visión. Señor, hoy clamamos para que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos sobre la iglesia, sobre Casa de Paz, sobre tu pueblo, sobre cada persona que está viendo esta predicación por internet. Señor, estamos orando que todos podamos recibir el aliento del Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, yo te necesito, sopla en mi vida. Hoy vengo como Sansón, quizás sediento, Señor, en un desierto, a decirte: Señor, abre fuentes de aguas, porque escrito está en tu palabra que tú abrirás fuentes en el desierto y ríos en la soledad. Tú has dicho en tu palabra, amado Dios, que hay muchos que tienen su lengua seca de sed, pero que tú no los dejarás sedientos. Hoy estamos orando, Señor, quizás hemos perdido nuestra efectividad. Quizás estamos tratando de solucionar problemas, de avanzar en un negocio, de avanzar en nuestro ministerio, de avanzar en nuestra familia, pero nos sentimos estancados. Y hoy venimos a decirte, Señor, queremos afilar el hacha. Queremos, Señor, volver a recuperar la fuerza. Queremos volver a clamar, a creer, a vivir para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.